Cordial saludo, estimados estudiantes de Contabilidad Financiera Intermedia. Les habla su tutora Julia Teresa Caña Jaimes. Hoy les vengo a hablar sobre políticas contables de pasivos e ingresos. Para poder abordar este tema, primero vamos a ver unos conceptos básicos de pasivos e ingresos. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son prácticamente las deudas que tiene la empresa. Estos pasivos dentro del estado de situación financiera se clasifican en pasivo corriente o a corto plazo, no corriente o a largo plazo. ¿Qué es un pasivo corriente? Se espera liquidarlo en un plazo no mayor a un año, se utilizan para cubrir las necesidades prontas de la empresa y se espera liquidarlos en el ciclo normal de la empresa. Un pasivo no corriente es el pasivo a largo plazo, se adquiere para liquidarlos en un plazo mayor a un año, se originan en necesidades de financiamiento de la empresa. Ejemplo, una obligación financiera. Ya dentro de la parte de normas internacionales existen unas normas básicas o unas secciones que reemplazan estos conceptos de pasivos. Los pasivos entonces está respaldado por la NI 39, sección 11 y 12, NI 9, NI 3, sección 19 y por NI plenas por la NI 37. ¿Qué es un pasivo según la norma internacional? Es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla se esperan desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Los pasivos, al igual que los activos, se presentan en el estado de situación financiera como corrientes y no corrientes, lo que les explicaba anteriormente. Pasivo financiero es cualquier pasivo que presenta las siguientes formas: una obligación contractual de entregar efectivo a otro activo financiero a otra entidad o de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad. Un contrato que será liquidado o podrá hacerlo utilizando los instrumentos de patrimonio. Los pasivos, al igual que los activos, se presentan en el estado de situación financiera. Los pasivos corrientes corresponden a la exigibilidad de pago durante el año presente y los pasivos no corrientes corresponden a aquellos que hacen exigibles en años posteriores. Principales pasivos por norma internacional. Entonces están pasivos financieros de préstamos bancarios, proveedores, pasivos financieros de cuentas por pagar, impuestos, gravámenes y tasas, pasivos por beneficios a empleados, pasivos diferidos, otros pasivos y bonos y papeles comerciales. Bueno, ahora vamos a hablar de ingresos. ¿Qué es ingreso? Es todo lo que recibe la empresa, ya sea por venta de un producto o por prestación de un servicio. Dentro de la norma internacional, estos están respaldados por la NI 18. NI 18, entonces, ¿a qué hace referencia la NI 18 respecto a los ingresos? La medición de los ingresos de las actividades ordinarias debe hacerse utilizando el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir derivada de los mismos. Definición de ingresos. Dice, los ingresos son aquellos incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable. ¿Qué es el valor razonable? Es el importe por el cual se puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre el comprador y el vendedor interesado y debidamente informado que realice la transacción libre. La NI 15 establece que unos ingresos de actividades ordinarias. Estos prácticamente son los que están relacionados directamente con el objeto principal de la empresa, procedentes de contratos con clientes, lo cual será aplicado solo si la contrapartida del contrato es un cliente. La NI 18 comprende los siguientes ingresos de actividades ordinarias. Entonces, por venta de bienes, prestación de servicio, por el uso de parte de terceros de activos de la entidad que produzcan intereses, regalías o dividendos. Dentro del estado de resultados se puede decir que los ingresos se clasifican en ingresos ordinarios, ingresos por ganancias. Ingresos ordinarios es la entrada bruta de beneficios económicos durante el ejercicio surgidos en el transcurso de las actividades ordinarias. Los ingresos por ganancia, estos son los que se clasifican en el código 42. Son las ganancias o son partidas que cumplen definición de ingresos pero no están incluidas dentro de los ingresos ordinarios por tener características particulares como son esporádicos,
hechos económicos concretos son inesperados. O sea, son prácticamente unos ingresos que la empresa no espera constantemente, sino que esporádicamente los recibe. Los ingresos por ganancia, la entidad no los suele incluir en los presupuestos ni evalúa su gestión administrativa en obtención de estos ingresos. Algunos conceptos de ganancias pueden ser valoración de tasas de cambio, utilidad en venta de activos, indemnizaciones. Entonces ahora posteriormente, tanto ingresos como pasivos, se les tiene que diseñar una política contable. Esa política contable va diseñada dentro del Manual General de Políticas Contables. Estas políticas contables son diseñadas prácticamente por el contador, pero con ayuda de compañeros de la parte financiera, de la parte del gerente, de las partes involucradas en la empresa para que puedan ser utilizadas, pero antes de eso hay que socializarlas y ya cuando se socialicen, se discuten y eso se colocan en marcha. A continuación vamos a ver un modelo de política contable de pasivos y modelo de política contable de ingresos. Pero antes de eso, ¿cuál es el contenido básico de una política? Entonces, primero el título de la política, el objetivo, la normatividad relacionada según la norma internacional, el alcance, el reconocimiento, la medición, la revelación, la fecha de vigencia entre estas. Ahora veamos los ejemplos. Entonces, ahora como podemos ver acá en pantalla, política de pasivos está bajo la NID plenas, NID 37. Entonces, como decíamos anteriormente, esta política tiene unas partes. Entonces, les voy mostrando objetivo, normatividad, alcance, reconocimiento, medición inicial, medición posterior, costo de transacción, baja de cuentas, revelación y vigencia. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces aquí yo diseñé una política para la empresa Contable S.A. Entonces, política de pasivos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es establecer el tratamiento contable que Contable S.A. aplicará para los registros de pasivos financieros, entre los que se encuentran los pasivos originados por la actividad económica de Contable S.A., las emisiones de título de deuda y los préstamos y créditos recibidos de las instituciones financieras. Normatividad relacionada. Entonces, ¿qué normatividad se relaciona en esta política? Las normas relacionadas para estas políticas contables corresponden a las NI, Normas Internacionales de Información Financiera, NI 39 de Instrumentos Financieros, Reconocimiento de Medición, NI 32 Instrumentos Financieros, Presentación, NI 13 Medición del Valor Razonable, NI 9 Instrumentos Financieros, NI 7 Instrumentos Financieros, Información a revelar. Posteriormente, el alcance. Entonces, dentro del alcance, el alcance de esta política se aplica a los instrumentos financieros básicos que son considerados como pasivos financieros y que cumplen las siguientes condiciones. Un instrumento de deuda como préstamos, documentos y cuentas a pagar en general. Compromisos de préstamos de la corporación designe como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultado. Compromisos de recibir préstamos que no pueden liquidarse por el importe neto en efectivo, compensar un pasivo con un activo financiero. Otra parte que tenemos que tener en cuenta es el reconocimiento. En este caso, el reconocimiento, la empresa Contable S.A. reconoce un pasivo financiero cuando tiene una obligación al final del periodo contable sobre el que se informa sobre el resultado del suceso pasado. El acreedor requiere a la organización la liquidación del importe que puede medirse en forma fiable o por transferencia de recursos que incorporen los beneficios. Igualmente, se reconoce un pasivo financiero cuando se conviertan en otra parte las condiciones contractuales de los instrumentos. Las variaciones de valor que se originen de las obligaciones contractuales se reconocen en el estado de resultados. Cuando se realicen las operaciones para obtener liquidez o otro tipo de beneficio, se reconocen como cuentas por pagar, es decir, como instrumentos financieros hasta su fecha de vencimiento, contabilizando el interés efectivo originado en la financiación. En este sentido, no se pueden dar de baja los títulos entregados en garantía si se reconocen como instrumentos financieros los recibidos por garantía. Posteriormente, hay que tener en cuenta la medición inicial. En este caso, la empresa Contable S.A. en su medición inicial reconoce un pasivo financiero a su valor razonable y asociará al pasivo financiero a los costos directamente atribuibles.
Posteriormente ese pasivo va a tener una medición posterior. Entonces, en nuestro caso, la empresa contable S.A. medirá sus pasivos financieros a costo amortizable utilizando para ello el método de interés efectivo, excepto por A. Los pasivos financieros que contabilizan al valor razonable con cambios en resultados. Los pasivos financieros que surgen por una transferencia de los activos financieros que no cumplen con los requisitos para su baja de cuentas. Los contratos de garantía financiera. Compromisos de concesión de préstamos a una tasa de interés inferior al mercado. Para el caso de los pasivos financieros con vencimiento no superior a un año y que no tengan ningún tipo de interés contractual, serán cancelados al valor fijo o terminado en los respectivos contratos. Costo de la transacción. ¿Qué se debe tener en cuenta acá? Existen los siguientes criterios. A. Procedan directamente a una transacción y sean parte esencial de esta. Son los costos directamente atribuibles a la adquisición, omisión o del pasivo, que incluye honorarios, comisiones, gastos e impuestos, etc. y serán un menor valor del pasivo financiero. No se habrían incurrido por parte de la entidad si no hubiera tomado la decisión de emitir. Baja de cuentas. Entonces hay que tener en cuenta también que los pasivos también se pueden afectar. Entonces, la empresa contable S.A. eliminará de su estado de situación financiera un pasivo financiero o una parte del mismo cuando y solo cuando se haya exigido esto en cuanto a la obligación específica en correspondiente contrato haya sido pagado, cancelado o haya sido expirado. Entonces se va a dar de baja o ya no aparece dentro del estado de situación financiera cuando ya se haya pagado totalmente. Revelaciones. Revelaciones es a final de cada año se tienen que hacer una nota a los estados financieros y esa es la revelación. Entonces, la empresa contable S.A. revelará en su estado información financiera según lo establecido en las normas de instrumentos en la NIS 7 y información a revelar y adicionalmente también en las notas a los estados financieros. La vigencia. La vigencia es la fecha por el cual empieza a tenerse en cuenta la política para poderla soportar con los pasivos. Entonces, por lo general, esa fecha de vigencia es toda la del manual de políticas contables y en nuestro caso empieza a surgir o a obtenerse presente desde el 1 de enero del 2022. Sí, entonces, esta era la política contable de pasivos, para que tengan en cuenta las partes que la contienen. Ahora vamos posteriormente con la política contable de ingresos. Entonces, como decíamos anteriormente, los ingresos es todo lo que recibe la empresa, ya sea por ingresos ordinarios o por ingresos de ganancia, ¿sí? Y estos prácticamente van a conformar el estado de resultados de la empresa. Entonces, política de ingresos va a tener un objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Establecer el tratamiento contable que la empresa contable S.A. utilizará para el registro de los ingresos de actividades ordinarias de contable S.A., excluyendo a aquellos que tengan relación con cartera de crédito, instrumentos que se reconocen y se miden de acuerdo a lo establecido en la circular 100 del 95 emitida por la Superfinanciera. ¿Qué normatividad va a tener esta política? Las normas relacionadas con estas políticas contables corresponden a las NID internacionales, a las NID o normas internacionales de información, que es la NID 18, reconocimiento de ingresos ordinarios. ¿Qué alcance va a tener esta política? El alcance de esta política se aplicará a registro de ingresos, costos y gastos de actividades ordinarias conexas y complementarias originadas de transacciones y sucesos que son propios de la corporación, tales como, entonces, aportes recibidos por empresas afiliadas o independientes pensionados para proveer el pago de subsidio familiar en dinero, especie, servicios de conformidad con las normas legales vigentes, por la prestación de servicios sociales, venta de bienes efectuados a través de servicios sociales, salud, mercado, restaurante, cafetería, entre otros, que son adquiridos o productos por la corporación. El uso por parte de terceros de activos de la corporación que produzcan beneficios económicos. Erogaciones para la prestación de servicios y funcionamiento de la corporación, intereses y demás gastos que se incorporen para la gestión de la organización. Reconocimiento. ¿Cómo se reconocerán los ingresos? En nuestro caso, la empresa contable S.A.
reconocerá un ingreso en el momento que surja un aumento de beneficios económicos futuros, relacionado con incremento de activos, decremento en un pasivo, que puede medirse con fiabilidad teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, entrega del bien o prestación de servicio. Los riesgos y ventajas significativas de la propiedad son trasladados al comprador. Se ha transferido a la administración y control sobre un activo. El importe de los ingresos se mide confiablemente. Es probable que la corporación obtenga beneficios económicos derivados de la transacción. Ahora vamos a hablar de la medición. Entonces, respecto a la medición de los ingresos, la medición de los ingresos obtenidos de las actividades ordinarias se realizará utilizando el valor razonable de la transacción cuya contrapartida es el efectivo o equivalentes de efectivo o cuentas por cobrar. Es de anotar que la empresa contable excluye los ingresos de actividades ordinarias todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes, tales como impuestos de ventas, impuestos sobre productos o servicios, entre otros. Asimismo, cuando la entrada de efectivo o equivalente de efectivo se dé en tiempo en un solo pago, el valor razonable de la contrapartida puede ser menor al importe del ingreso registrado debido al descuento, bonificación, rebaja comercial que la empresa contable S.A. pueda lograr. En caso de que se diferencien las entradas de efectivo, equivalente de efectivo y de acuerdo, constituye evidentemente una transacción financiera de préstamo, el valor razonable se determina por medio del descuento o valor presente de los cobros futuros. Bueno, aquí un breve resumen de la medición. Ahora, la revelación. ¿Cómo se van a revelar esos ingresos? Entonces, Contable S.A. revelará los ingresos de la siguiente manera. El valor de los ingresos de tratamiento sin contraprestación reconocidos durante el periodo contable mostrado por separado las tasas, sanciones, transacciones, entre otros, detalladas en cada uno de los principales conceptos. El valor de las cuentas por cobrar reconocidas con respecto a los ingresos sin contraprestación. El valor de los pasivos reconocidos originados en los recursos transferidos, subjetivos o condiciones. Y la existencia de cualquier cobro anticipado con respecto a las transacciones y contraprestación. La vigencia de la vigencia, entonces, es la fecha en la cual empieza a regir la política, y en nuestro caso empezaría a regir a partir del 1 del 2022. Entonces, con estos dos ejemplos de política contable de pasivos y política contable de ingresos, espero que les sirva para tomarlo como base para desarrollarlo dentro de la guía paso 4, el cual se solicita dentro de la plantilla del paso 4 en sus respectivas pestañas. Espero les sirva. Muchísimos éxitos.